La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva, y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Por poco y no transmito, mi hermano. Hemos tenido muchos problemas con la luz. Hemos tenido bajones de luz. Y la compañía acá en Puerto Rico de energía eléctrica que se llama Luma está haciendo una serie de arreglos en todo el sector donde yo vivo. A veces se llevan la luz 7 horas, a veces 10 horas, a veces un día y medio, 2 días. Esto ha sido un maratón. Pero estamos aquí, gracias le damos al Señor por esta oportunidad. Seguimos con el tema del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Y antes de empezar en esta parte número 5, tenemos unos buenos anuncios, gracias al Señor. El bote que se ha estado, ¿verdad?, construyendo para las misiones Guarao está ya en su última fase. Ya hubieron unos atrasos porque ese bote se hace a mano, los Guarao lo hacen a mano, y ellos estaban dando los últimos tratamientos a ese bote. Estamos esperando que nos digan, ya está, y te lo vamos a llevar. Si eso se da, esperando Dios que se dé pronto, entonces tenemos un bote nuevo, tenemos un motor también que se compró, gracias al donativo de la iglesia Emanuel Portal del Cielo, y vamos a poder tener entrada con más facilidad, ¿verdad? Bisley, Thais y las misioneras que están allá van a tener entrada con más facilidad y a un bajo costo. Le damos gracias al Señor. Hablé con Bisley me estaba diciendo que ella está muy emocionada, está deseosa de poder entrar con su esposo Edward. Ellos se casaron en diciembre 20, creo que es diciembre 20, si no me equivoco, y ellos están muy emocionados de poder trabajar para el Señor. Así que gracias a todos los que están orando, sigan orando por este ministerio Misión Guarao y sigan orando por este ministerio también Jesucristo la Piedra Viva, porque estamos trabajando para el reino de los cielos. Le damos gracias a Dios por eso. Todas las donaciones que se hacen para el ministerio, para que se envíen a Misión Guarao, todas se van un 100%. Este ministerio nadie cobra en el ministerio Jesucristo de la Piedra Viva, nadie cobra, todo el dinero se va para allá. Y por eso es que quizás estoy como Pablo, yo trabajo, tengo mi negocio y todo lo que soy lo doy, ¿verdad?, al uso del ministerio, y del ministerio no recibo ninguna sueldo ni ninguna ayuda, porque quiero que todo lo que se envíe llegue al destino necesario. Dicho eso, vamos al tema de Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. En las clases pasadas, llevamos una semana sin poder transmitir, pero en las clases pasadas tocamos varios temas de cómo nosotros tratamos de entrar a lo que Dios quiere a nuestra vida, pero se nos hace difícil porque parece que Dios habla un lenguaje diferente al de nosotros. Y tocamos el tema, te enseñaron a amar, te enseñaron a ser amado, a tú amarte a ti mismo, te enseñaron a agarrar lo que Dios te dio y poder repartirlo de forma correcta. Seguimos tratando con esto y quiero tocar el verso de Romanos capítulo 12. Quiero que vayan conmigo, Romanos capítulo 12. Si no lo tiene marcado, márquelo y estúdielo. En Romanos 12 te habla algo muy hermoso. En el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo te empieza a decir, no te conformes a este siglo. ¿Por qué te dice no te conformes a este siglo? Bueno, vamos a empezar por aquí. Pablo escribe esto en el primer siglo. Entonces, del primer siglo a ahorita han pasado 2000 años.
Yo quiero que usted entienda que si usted tiene una Biblia en sus manos, la información que está escrita en esa Biblia es milenaria. O sea, tiene una transición de, bueno, si agarramos el Nuevo Testamento, 2000 años, si agarramos el Viejo Testamento, quizás unos 4500, 5000 años. Y los teólogos, las personas que estudian, pastores, diferentes expertos, concuerdan todos en lo siguiente. Cuando se escribe la Biblia, hay que hacerle justicia, en el sentido de que la Biblia se escribió en otra época, bajo unos términos y una historia en el presente cuando se escribe. No se escribió bajo el conocimiento que tenemos hoy, o el entendimiento que tenemos hoy. Tenemos que viajar y tenemos que entender el momento histórico donde se escribe, las razones por las cuales se escribe y la inclinación de lo que se conocía en ese momento y por qué se escribía. ¿Ok? Muchas personas me han preguntado, ¿cómo yo puedo leer la Biblia? Y yo le digo, eso está magnífico. Estudia la Biblia con guías, con comentarios bíblicos. Hay varias Biblias muy buenas que tienen mucho comentario bíblico. Cuando usted va estudiando, te hace unos párrafos o te da un seguimiento a punto A, punto B, punto C, punto D, y te explica el momento histórico y qué significaba en ese momento. Te va a ayudar muchísimo. Porque voy a usar una cita que dice mucho mi papá. Mi papá es pastor, se llama Héctor Álvarez, y él dice, la Biblia no fue escrita por puertorriqueños. Si usted es de Venezuela, le diría, la Biblia no fue escrita por venezolanos. Si usted es americano, le digo, la Biblia no fue escrita por americanos. Pero si usted es judío, le tengo que decir, sí, la Biblia fue escrita por judíos. La mentalidad es completamente diferente. Y en este momento, si usted agarra la mentalidad de continente americano y trata de compararlo en este mismo momento histórico con la mentalidad del pueblo judío que existe ahora, es bien diferente. Y estamos en el mismo momento histórico. O sea, la geografía es diferente, está rodeado de pueblos que tienen miles de años de existencia, y nosotros acá en Puerto Rico nos descubrieron hace ¿cuánto? 600 años casi. Aún en el presente hay mucho en diferencia. Ahora, dice, no te conformes a este siglo. Es bien interesante. Y quiero poder, quizás no entrar tanto en esta frase, pero cuando te dice no te conformes a este siglo, y Pablo lo estaba escribiendo en el primer siglo, te está diciendo, lo que es de Dios, lo que es eterno, y lo que es su reino, no se compara a este siglo. Hay una frase que yo he escuchado en varias iglesias, y no voy a mencionar nombre, pero voy a mencionar concepto, de las iglesias emergentes, que dicen, nosotros queremos llevar un mensaje para que el mundo sepa que nosotros no somos tan diferentes a ellos. Este versículo dice, no te conformes a este siglo. Hay otro versículo que dice, no te puedes parecer al mundo. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pablo dice, no te conformes a este siglo. Y la otra frase que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A mí me toca, escucha bien lo que Pablo está diciendo, a mí me toca renovar mi entendimiento por el conocimiento. Yo tengo que buscar. ¿Se acuerda el verso que dice, el que busca, halla, el que toca la puerta se le abrirá, el que pide, recibe? A mí me toca buscar. Y vuelvo y recalco, el Evangelio de Cristo, todo lo que está escrito en la Biblia, no tiene la cultura puertorriqueña, estadounidense, latinoamericana que usted conoce.
Vamos a conocer esa historia, vamos a entender hacia dónde se refiere y vamos a ver. Ahora, cuando dice Pablo, tú vas a renovar tu entendimiento, ¿para qué lo vas a renovar? Y está la parte crucial. Dice, para que comprobéis, para que puedas comprobar cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando buscamos, cuando indagamos, mire, yo transmito por Facebook, hay muchos pastores, evangelistas que transmiten por Facebook, Instagram y otras plataformas. Y cuando enseñamos, podemos llegar hasta cierto punto con el que nos ve y con el que nos oye. Un pastor se le hace imposible poder pastorear enviando predicaciones a las personas. ¿Por qué? Porque la predicación es una exhortación y puede ser una enseñanza, pero usted va a agarrar la enseñanza conforme a lo que usted conoce, no conforme a lo que el pastor conoce. Cuando un pastor pastorea y termina de predicar, se baja del púlpito y la gente de la iglesia le pueden preguntar y aclarar dudas. Entonces ahí se puede entender el concepto completo, si usted no lo tiene. Si usted se está congregando en una iglesia y lleva ya varios años, usted conoce el estilo del pastor, la forma de pensar, cuáles son los puntos de fe, cuáles son los puntos teológicos, y usted puede entender el mensaje porque ya conoce a su pastor. Pero cuando usted, y aquí que vamos, se pone solamente a buscar en el internet pedacitos de predicaciones, 15 segundos, 30 segundos, una palabra que impacta, se pierde la esencia de todo el concepto que se estaba hablando. Y te puede impactar, pero normalmente la palabra que te impacta, si no tiene el contexto, tú lo vas a traducir conforme a lo que conoces en este siglo. Por lo tanto, si buscamos, si indagamos, si conocemos, vamos a hallar cuál es la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Yo voy a presentar lo que la Biblia habla acerca de una relación que Dios tuvo con Adán. Y voy a presentar esto, voy a hablar de la caída y después voy a presentar las intenciones que Jesús tiene contigo de la misma forma que Dios la tuvo con Adán. Y yo quiero que usted le vaya conmigo a la Biblia y vea algo que es tangible, es real y es verdadero. Y usted quizás dice, yo cuando empecemos a estudiar, te dice, yo no tuve esa experiencia. No te preocupes, la puedes tener con él. Vamos para Génesis capítulo 2, cuando Dios está con Adán. Dice que lo formó del polvo, sopló en él aliento de vida y lo puso en Edén. Yo quiero que quizás lea un versículo. Yo quiero que usted vea, y donde me quiero concentrar es en esa relación de Dios con Adán. Aparentemente, dice, es solamente un capítulo, no hay mucho que decir. Dice mucho, el capítulo dice mucho. Dice, estamos en Génesis capítulo 2. Y el verso 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo quiero que usted vaya viendo la relación de Dios con Adán. Dios le interesa crear en un mundo material. Vamos a definir un momento aquí. Dice la Biblia que Dios es espíritu.
Y dice la Biblia que Dios habita en un lugar donde es espiritual. Dios tiene ya su creación espiritual. Y Dios viene al planeta Tierra a hacer una creación carnal, almática y espiritual. Y le pone al hombre, cuando lo crea, y le da la autoridad de enseñorearse sobre todo lo creado y de dominar todo lo creado. Lo agarra y lo pone en Edén y le dice, aquí vamos, lo primero que Dios le da a Adán es oficio, propósito. Te pongo aquí para que laves la tierra y para que me cuides este jardín. Los árboles eran deliciosos, se veían espectaculares. Estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y había otros árboles. Y Adán empieza a trabajar. Yo quiero que usted se imagine esto, porque cuando lo ves empiezas a ver unas áreas de la historia que no las habías visto. Si yo te pongo a ti a hacerte cargo de 10 cuerdas de terreno y te digo, lábralas, cuídalas, que yo quiero que tú te encargues de eso. Lo primero que tú vas a hacer es, me tengo que mirarlo, verlo y sentarme y hacer un croquis de lo que nosotros vamos a hacer. Hay que hacer un estudio, hay que hacer una planificación, hay que hacer una logística para poder entrar. Adán empieza a tener iniciativa propia porque le dieron autoridad para manejar. Y él empieza a manejar y él empieza a obrar y a poner orden. Se da cuenta que necesita ayuda, porque el trabajo es mucho. Oye, yo tengo aquí, donde yo vivo, es media cuerda de terreno, y me tuve que conseguir 2 ovejitas para que se comieran la hierba, porque no me daba el tiempo para pasar el trimmer, para pasar la podadora, para controlarlo todo. Necesitaba ayuda. Yo conseguí 2 ovejitas y me están resultando lo más fantástico. Cuando Adán necesita ayuda, que se da cuenta, Dios dice, le voy a dar a Adán ayuda idónea, y dice, y creó Dios animales de la tierra. Dice que, ¿verdad?, aves las sacó de la tierra y animales cuadrúpedos los sacó de la tierra. Ahora, cuando Dios crea los animales, yo quiero que usted vaya viendo, el que crea es Dios. Pero Dios le dio la autoridad al hombre para enseñorearse. Dios va y le lleva a Adán los animales, para que Adán le ponga nombre, una razón de ser, una forma de comportarse, una forma de trabajar. De momento tú miras que Dios y el hombre están trabajando en conjunto. Quiero que puedas ver esto. El hombre y Dios están trabajando en conjunto. No es que Adán se echa para atrás y dice, tú los creaste, tú le das forma y que ellos funcionen solos. Sino que Dios los crea y le dice a Adán, ponle oficio, ponle nombre. Adán le pone nombre, le pone oficio, y los animales empiezan a ayudar. Y dice la Biblia que él pudo poner, ¿verdad?, mantener el jardín, pudo hacer lo necesario y todo estaba en orden. Yo quiero que tú veas esa relación de Dios con el hombre. Una relación de trabajo mutuo, una relación donde hay respeto. Adán dice, tú eres el Dios soberano, tú eres el creador, tú creas, yo manejo lo que tú creas. Yo le pongo nombre, yo le doy oficio. Lo primero, yo quiero que usted vea esto, que hace Dios con Adán, es darle un propósito, trabajo, oficio. Eso es lo primero. Cuando el hombre se encuentra de que no tiene toda la capacidad, porque necesita ayuda, entonces es que Dios le da los animales. Cuando Adán termina y dice, ven acá, yo estoy solo, entonces Dios viene y crea la ayuda idónea, que es la mujer.
lo pone a dormir, le saca una costilla y forma a la mujer de la costilla y de la tierra y se la trae a él. Dios no le pone nombre a Eva. El que se le pone nombre es Adán. Quiero que usted entienda esto porque esto es sumamente importante. El que le pone nombre es Adán, porque se le da la autoridad de parte de Dios para manejar lo creado por Dios. Ahora, en el capítulo 3, Eva come del fruto prohibido, se lo da a Adán y ellos caen. La primera caída. Caen y Dios tiene que sacarlo del huerto. Pero todo lo que yo hablé del capítulo 2, no había pecado, no había entrado la maldad, era el propósito perfecto de Dios para con él y para los hombres que iban a salir de Adán y de Eva. Ahora, esa es la relación que Dios tenía. Y usted cuando va a la iglesia y va a agarrar el estudio bíblico, le dicen, nosotros caímos, ciertamente, y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ciertamente, y no podíamos llegar a Dios. Dios tuvo que hacer un camino para que pudiéramos llegar a Él, y el camino lo hace a través de Jesucristo, que paga el precio por la humanidad, y Él es un camino vivo hacia el Padre. Y a través de Jesucristo, Dios nos rescata, nos restablece, nos redime. Y estas palabras significa rescatar, es que tú estuviste en un lugar, te perdiste, yo te busco y te devuelvo al lugar donde tú estabas. Redimir, lo mismo, te perdí, te fuiste, voy, pago el precio por ti y te vuelvo y te traigo a donde tú estabas. Ahora, ¿a dónde Jesús nos puso? Nos puso de una forma diferente a la relación que tenía Adán y Dios. Porque a veces esto es como un poco confuso. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros y cuál es el trato que Dios quiere? Bueno, en la redención de Dios, y si usted va a la oración de Jesús en Juan 17, léala con calma, tiene muchísimo material precioso. Pero en un punto Jesús le dice al Padre, y lo voy a parafrasear para que pueda entender ese concepto. Primero, como está escrito, Jesús le dice, Padre, como yo estoy en ti y tú estás en mí, yo quiero que ellos también estén en mí y sean uno conmigo, como tú y yo somos uno. Ahora te lo voy a decir de una manera un poco diferente, quizá más típica de hoy. Padre, esa misma relación que yo tengo contigo, mi existencia dentro de ti, donde yo puedo tomar de tu esencia y tú tomas de la mía, donde puedo conocerte en una profundidad extraordinaria, sin límite, y tú también a mí. Y los dos somos uno al punto de que no podemos ser divididos. Yo quiero que ellos sean así con ellos y dentro de mí. Que ellos puedan tener mi esencia. Que ellos puedan mirar como yo miro, pensar como yo pienso, ver mi corazón, conocer los anhelos y profundizar en mí y yo en ellos. Y más adelante dice, porque todo lo que yo tengo es tuyo y si ellos están dentro de mí, están dentro de ti. Ahora, esta relación que Jesús le está pidiendo al Padre en Juan 17 es espectacular y tengo que hacerle esta pregunta. ¿Tú tienes esa relación con alguien? Voy a hacer otra pregunta más. ¿Has tenido esa relación con tu papá carnal o tu mamá carnal? Nosotros cuando fuimos
en este mundo criado, la mayor parte de las personas son criadas bajo un ojo carnal. Las enseñanzas que te dan son carnales. La vida y el oficio que te dan es carnal. Y cuando tú vas a hablar con una persona, tú lo miras a los ojos. Porque con las expresiones faciales, tú sabes si está molesto, si está alegre, si le dio coraje. Nosotros miramos mucho lo carnal, pero no nos enseñan desde niños lo espiritual. ¿Qué pasa? Te va a decir, bueno, no, porque vivimos en un mundo carnal. Correcto. Ahora, Dios cuando nos rescata en Cristo, nos quiere llevar a la misma relación que teníamos con el primer Adán y Dios. Dios le interesa que nosotros podamos tener oficio, que podamos manejar su reino, y Dios va a poner gente a nuestro lado, y nosotros podemos estar al lado de una persona que nos necesite. Va a poner herramientas a nuestro lado, como le hizo a Adán, y le va a decir, ponle nombre. Por eso usted ve que los pastores empiezan a pastorear, la gente que se empiezan a congregar, los pastores, se supone, que le digan a las personas, yo veo en ti que tú tienes el don de sabiduría, tú tienes el don de conocimiento, tú tienes el don de servicio, tú tienes el don de amor, tú tienes esto, vamos a ponerte en cada una de las áreas y vamos a enseñarte a cómo trabajarlas. Se supone que sea así, porque así fue como lo establece Dios con Adán. Cuando Jesús está aquí en el planeta, Él dice una frase que la primera vez que yo la escuché, yo dije, ¿por qué Él dice eso? Jesús dice, mi Padre trabaja hasta hoy. Y yo decía, ¿por qué Él dice, mi Padre trabaja hasta hoy? Bueno, tiene que ver con la cultura judía, tiene que ver con las leyes de Moisés y tiene que ver con el momento histórico. Si yo lo miro bajo el ojo de mi crianza, a mí no me hace sentido lo que le está diciendo. Simplemente me está dando una información. Dios trabaja. Y yo voy a decir, claro, pues si Él es el creador, tiene que trabajar. Pero Él no está diciendo eso. En la cultura judía, cuando un hombre era, y vamos a agarrar a Abraham, él tenía ganado, allá habían ovejas, cabras, camellos, vacas. Él se dedicaba a criar animales, se dedicaba a vender leche, a matarlos y a venderlos para alimento y a cambiarlos en trueques, quizás por sembradío, por cebada, por trigo, por otras cosas, dátiles, etcétera, etcétera. El hijo de él se esperaba que siguiera el oficio de su padre, porque el oficio de papá es la herencia del hijo. Cuando usted lo busca en la Biblia, cuando nace Isaac, Abraham se puso bien contento, lo circuncidan al 8º día. Cuando el niño se desteta, él hace una fiesta porque se convirtió en alguien independiente. Y Abraham empieza a enseñarle el oficio de lo que él hace a su hijo desde niño, desde pequeño. Porque en hebreo la palabra padre es source, es la fuente de donde el hijo toma. Todo lo que el padre es, el padre lo va a depositar en el hijo y el hijo tiene acceso a todo lo que el padre es, en conocimiento, en sabiduría, en técnicas, en manejo. A papá le toca enseñarle al hijo. Cuando usted sigue viendo, pasan los años, sigue lo mismo en los judíos. Al punto de que a Jesús se le llamaba el hijo del carpintero. Porque culturalmente, si tu papá era carpintero, ¿qué tú eres? Carpintero. Por oficio y por devoción. Ahora Jesús está diciendo,
mi Padre trabaja. ¿Qué está diciendo? El oficio de mi Padre, que es y que se manifiesta, es mi herencia y yo la trabajo también. Es mi Padre, my source, mi fuente de donde yo saco. Mira la relación que Jesús tenía con su Padre. Ahora, voy a poner por ejemplo, y me pongo a mí por ejemplo. Mi papá, desde los años 70, quizás un poquito antes, no sé, él criaba peces ornamentales. Tenía estanques y criaba molis, platis, guppies, etcétera, etcétera. Golfis, oranda, beta, ángeles. Ok. Yo agarro el oficio de mi papá. Mi papá es pastor y predica. Yo agarro el oficio de mi papá. ¿Por qué? Porque es de honra llevar la herencia, que es la vida entera de tu padre, llevarla en honra hacia las próximas generaciones. La gente que me conocen a mí, mucha gente me dice, ¿tú crías peces? Tú eres hijo del pastor. Le digo sí. Y puedo estar en diferentes lugares de la isla. Ah, ¿tú crías peces? Oye, hay un hombre que se llama, le dicen el pastor, que ese es mi papá. En diferentes lugares de la isla donde me meto. Yo busco traerle gloria. Escuché lo que estoy diciendo. Y usted, no, solo Dios se merece la gloria. Ok, vamos a cambiar la palabra. Yo busco traerle honra al apellido Álvarez y a la persona de mi padre. Jesús, cuando llega aquí a la tierra, Él dice, yo no hago mi voluntad. Escuche esto, yo no hago mi voluntad. En otras palabras, yo no hago mi propio oficio. Yo hago el oficio de mi Padre. Adán, cuando estaba en el huerto de Edén, no estaba haciendo su oficio, sino el oficio que Dios le mandó a que hiciera. Y te estoy llevando por un camino para que puedas ir entendiendo cómo se ve en el Antiguo Testamento y cómo se ve en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús habla de su Padre, dice, yo no hago mi voluntad, lo que yo veo hacer de Él y lo que escucho hacer de Él, eso hago. Interesante. Hoy vivimos en unos tiempos donde hay tanta diversidad de trabajos que la mayor parte de los hijos no quieren seguir la herencia de sus padres. O sus padres no quieren que los hijos sigan la herencia de ellos. Y le dicen, yo no quiero que yo he escuchado esto, yo no quiero que tú sigas mis pasos. Allá búscate algo tú, haz algo tú nuevo. Llega donde yo no llegué. Y aunque puede ser inspirador y puede ser, él está siendo desprendido. Yo no quiero que tú seas pobre. Aquí le decían el jibarito, que sembraba la tierra, que bregaba con ganado. ¿No? Yo no quiero que tú... Yo no sabía leer y escribir. Yo quiero que tú aprendas a leer y escribir. Entonces de momento, el hijo del jibarito no era agricultor, no bregaba con lo que bregaba su papá. Se convirtió en maestro de clase. O se convirtió allá en secretario del gobierno, o se convirtió en otra cosa. Y de momento, tú te encuentras con personas que 4 generaciones para atrás, sus papás eran agricultores, pero el de ahora no sabe sembrar ni cultivar una habichuela. Y los que han sembrado una habichuela saben lo mucho que estoy diciendo. Se perdió la conexión. Hay una desconexión completa. Hay gente que yo me he encontrado con ellos en la calle y le digo, ¿tú conoces a tus ancestros
7 generaciones para atrás. Y dice, no. Dice, me acuerdo más que de mis abuelos y quizás mi bisabuelo. Pero de ahí fuera no. Y ni me interesa. Wow. Cuando Dios, Jesús, está aquí en la tierra, le está enseñando al hombre, por ejemplo, le está enseñando visualmente, le está enseñando audiblemente porque él está hablando, y le está enseñando cuál es la relación que Dios Padre viene a establecer aquí en la tierra con los hombres. Ahora, quiero que vayan conmigo a Mateo 10, porque yo había hablado de esto hace un tiempo atrás, pero voy a volver a retocarlo, porque hay unos conceptos del reino de los cielos que nosotros tenemos que conocer, porque Cristo nos lleva a entrar en el reino, a entrar en los conceptos del cielo, a entrar en las realidades del cielo, en las leyes celestiales. Y nosotros tenemos que conocerlas para poder entenderlas. ¿Por qué? Porque si usted no las conoce, ¿cómo usted se va a manifestar en las promesas de Dios si no las conoce? ¿Cómo usted se va a manifestar en la autoridad de Dios si no conoce la autoridad que Dios le ha dado? ¿Cómo usted se va a mover en Dios si no conoce la libertad de Dios? Y hay personas que me están viendo y dicen, en mi cultura yo soy libre. Yo sé manejar autoridades. En tu cultura, quiero que conozca la de Dios. No quiero menospreciar la que tiene, pero quiero que tú veas el enfoque de Dios. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos que existe un rey. Vamos a imaginarnos que existe un país. No voy a decir un país de aquí. Eva, en Narnia, como en la película, en Narnia. Digamos que ahí hay un rey. Y todo el mundo que se va a presentar delante del rey, el rey le ha dado unos dotes, unos dones y unas capacidades. Para que cuando se paren frente a él, usen esos dotes, esos dones y esas capacidades para la petición que tienen. Y cuando, póngale que usted y yo vamos para allá, pero usted no conoce, usted sabe que tiene cosas, pero usted no conoce los dotes, los dones, las capacidades, no las conoce, y cuando se para delante del rey, no sabe qué hacer. Y el rey le dice, somete tu petición, a ver cómo te puedo ayudar. Y usted no sabe. Solamente usted sabe decir su nombre, pero no sabe hacer más nada. ¿Qué va a recibir del rey? No va a recibir mucho, porque usted no ha pedido, no sabe cómo moverse. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, y este ejemplo es clásico. Vamos a pedir para que Dios nos sane, y cuando pedimos, lo hacemos como si estuviéramos pidiendo limosna. Y si es puertorriqueño, dice, ay bendito Dios, ay bendito. Tú sabes que yo, si no me sanan, no puedo trabajar. Ay bendito, si tú no haces esto, y empezamos hasta a llorar. Pensando que si yo lloro, el cielo me lo da. En la Biblia nunca se establece que el llanto te hace que te dé lo que tú le estás peticionando a Dios, sino que la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que te lleva a peticionar y agarrar tu milagro. Y a veces nosotros mezclamos nuestra cultura, o si vamos a orar por una persona, Dios mío, mira a la persona que muchas cosas malas le están pasando, y le decimos, ay Dios mío, mira que está chavado. Esa persona está chavado, tú necesitas ayudarlo porque de verdad que está chavado. Yo no quiero que siga siendo chavado. Entonces, le estás vendiendo a Dios lo que en tu cultura vende.
Pero en el cielo, dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro para nuestra petición. ¿Qué se supone que estemos haciendo? Llorando delante de Dios, mendigando delante de Dios. No, tú no eres mendigo, tú eres hijo. Tú no tienes que llorar, porque sabes que Él enjugará toda lágrima. Él es el que te fortalece, Él es el que te rodea, tú lo conoces. Por lo tanto, cuando vamos delante de Dios, nuestra cultura carnal se tiene que deshacer y entrar con la mentalidad del reino de los cielos para conocerlo. Ahora, Jesús enseñó algo, yo quiero leerlo, está en Mateo 10, versos 24 y 25. Y cuando yo leí este verso, desde niño yo lo escuchaba, pero no lo entendía. Quiero compartirlo con usted y quiero explicarlo para que usted pueda ver algo precioso de ese verso. Estamos en Mateo 10, el verso 24. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Lo voy a detener ahí. Jesús está estableciendo la relación del maestro y del discípulo. Y Él está poniendo límites en esta relación. El discípulo no es más que su maestro. ¿Cuál es el tope del discípulo? Llegar a ser como su maestro. El siervo no es más que su señor. ¿Cuál es el tope de un siervo? Llegar a ser como su señor. ¿Qué pasa? Esto que Jesús está presentando, está diciendo, este es el orden y así como se maneja. Yo cuando lo leí, yo dije, pues, ok, sí, el discípulo no le va a faltar el respeto al maestro y se va a ir por encima del maestro. Ni el siervo tampoco le va a faltar el respeto a su señor y va a querer ser más grande que su señor, porque eso es una falta de respeto. Eso no es lo que está diciendo él. Vamos a leer el próximo verso y voy a explicar. Dice el 25, tiene Mateo 10, 25, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Qué interesante que Jesús está diciendo, este es el tope. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y cuando yo leía esto desde joven, yo decía, ok, sí, maybe está hablando de honra y hay que respetar a los mayores porque eso fue lo que me enseñaron. Pero el concepto va mucho más allá. Voy a hacer una recopilación de lo que acá en Puerto Rico a mucha gente le enseñaron desde que nacieron. Escucha bien. Nace el niño en la casa o la niña en la casa y los papás tienen un deseo grande de que su hijo o su hija pues, pueda crecer y pueda llegar más lejos que ellos. Y cuando empiezan las enseñanzas, y dije que no todas las casas son así porque hay una contraparte, pero cuando empiezan las enseñanzas, dice, mi amor, mira, le empiezan a enseñar a hablar, a decirlo, a aprenderse los colores, a contar. Entonces cuando ya el nene está como que creciendo y empieza a ir a la escuela, le empiezan a decir, yo quiero que tú llegues más lejos que yo. Y el niño dice, más lejos que tú. Para un niño, papá y la mamá son lo más grande que existe. El papá es lo más inteligente que existe en la vida y la mamá es lo más impresionante que ellos han tenido. ¿Cómo tú me vas a decir que yo sea mejor y llegue más lejos que tú? Cuando llegan a la escuela, se topan con el maestro de primer grado, la maestra de primer grado, y la maestra, yo quiero que ustedes aprendan, porque yo quiero que ustedes lleguen más lejos que yo. Y siguen escuchando esta retórica en todos los grados que tienen. Siempre va a haber un maestro o otro que enseña lo correcto, pero usted va a escuchar, yo quiero que lleguen más lejos que yo.
Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela intermedia, habían varios maestros frustrados trabajando allí. Y tan frustrados que lo presentaban a las personas, a los estudiantes. Yo llegué aquí, pero yo hubiese querido llegar más lejos. Yo quiero que ustedes vayan más lejos que yo. Hay un problema con esa enseñanza. Por más linda que se vea. Y es la siguiente. No existe un tope. Y usted va a decir, sí, Elías, el cielo es el límite. Ajá. Escuché cómo va la historia. Usted entra entonces, ese muchacho entra o esa muchacha entra a escuela superior. Y los maestros le dicen, tienen que prepararse porque de aquí van a trabajar, van a estudiar en la universidad, van a agarrar una carrera corta, van a hacer diferentes cosas. Y usted tiene que esforzarse porque nosotros queremos que ustedes sean mejores que nosotros. Ya a esa edad, el muchacho dice, mi papá quiere que yo sea mejor que él. Mi mamá quiere que yo sea mejor que ella. Los maestros quieren que yo sea mejor que él. Ok, voy a ser mejor. Pero entonces cuando usted empieza a definir qué es mejor, no tiene un tope. No hay un norte claro. Es ambiguo. Voy a ser mejor. De momento usted llega a la universidad y usted ve a los maestros y usted sigue con la misma pensamiento. Este maestro me está enseñando, pero yo voy a ser mejor que él. Saca un bachillerato. No me conformo con el bachillerato. Voy para la maestría. Yo voy a ser mejor. Saca la maestría. Hay un proverbio que dice, vientres que no se sacian. Y usted va a decir, oh, Elías, pero uno tiene que disparar para arriba, tú sabes, uno tiene que ir subiendo. Mientras usted va subiendo, usted va menospreciando a todo el mundo que tiene de frente. Una persona le da trabajo y usted dice, voy a empezar a trabajar con él. Y usted dice, este tipo no sabe nada, yo voy a hacer un negocio mejor que él. Y de momento usted se encuentra de que usted tiene soberbia porque no tiene un norte claro en su vida. No sabe dónde llegar. Siempre está tratando de subir una escalera que no termina. Nunca es suficiente. Nunca se siente lleno. Nunca se siente realizado. Siempre es más. Esto crea una fatiga. Esto crea ansiedad. Esto crea frustración. Esto crea hasta depresión. Yo me topé con una persona, psicóloga, una persona que tenía cerca de 50 y pico de años. Y me decía, no es suficiente. Tengo un doctorado en psicología, tengo una maestría en tal cosa y ahora voy para el próximo doctorado. Y me lo decía como si fuera algo espectacular, porque ella estaba alcanzando lo más alto, lo más alto, lo más alto. Jesús enseña otra cosa. Jesús enseña, tú tienes a un discípulo y a un maestro. El tope del discípulo es que sea como su maestro. Cuando el discípulo llegue a esa altura del maestro, es completo y puede estar tranquilo porque se realizó. Cuando yo vine a entender esto, yo dije, ven acá. Jesús con el Padre Celestial lo presenta igual. Dice, Padre, yo quiero ser como tú, porque tú y yo somos uno. Yo no quiero ser más que tú. En el cielo no existe lo que es una competencia donde yo te voy a pasar por el lado, voy a crecer más que tú y tú vas a ver cuánto yo crezco. Sino que en el cielo
te enseñan, sé como tu Padre Celestial. Ese es tu tope. ¿Cuál es el tope de la iglesia? Ser como Cristo. Y en esta relación, cuando tú llegas a ver cuál es tu tope y llegas a tu tope, te conviertes en un maestro. Si el siervo llega al tope de su Señor, él se va a convertir en un Señor también. Ese es el plan de Dios, simple y sencillo. Me acuerdo cuando yo tenía como 30 años, tuve mi compañía de peces y distribuía y enviaba peces a Florida y enviaba peces a otro lugar. Y de momento yo dije, llegué. Las cosas que mi papá me enseñó en peces y el conocimiento que él tenía, cómo se movía y cómo se ejecutaba, a los 30 años llegué. Y a los 30 años me convertí en maestro para otras personas. Yo hoy vivo con la confianza y la alegría y el descanso de que estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy buscando el beneficio de los demás, para que crezcan, para que lleguen. Jesús dice, y vuelvo y repito, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su Señor. Tienes que tener un norte. Cuando Abraham tuvo Isaac, Isaac quería ser como su papá. Cuando Isaac tuvo a sus hijos querían ser como él. Cuando José fue vendido por sus hermanos, él quería ser como Jacob. Cuando usted mira, honra a quien honra se merece. Hay un concepto que Jesús enseñó que a veces la gente no lo define completamente. Jesús dice, yo siendo el maestro, yo sirvo. Ustedes también van a servir. Nosotros hacemos exactamente lo que Jesús hace. Y dice, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Y empieza a mencionarle, mi hombre, echarán fuera demonios, hollarán serpientes, harán esto. Y después dice, y predicarán este evangelio a todas las naciones. Mayores cosas que Jesús vamos a hacer no significa que vamos a ser más grandes que Jesús. En mí, me pongo como ejemplo, yo tengo un negocio de peces ornamentales. Le vendo a tiendas, a pet shop. Mi papá le vendía a tiendas, a pet shop. Desde hace años atrás, yo empecé a vender internacionalmente. A las islas del Caribe, a Florida. Mi papá no pudo hacerlo. No porque no quisiera, sino que eran otros tiempos. Yo llegué más lejos que él. Pero eso no me hace mejor que él. Sino que hace un efecto que está enseñado por Jesús, donde dice la Biblia, usted puede buscarlo en Efesios capítulo 4, lo puede buscar creo que en Primera de Pedro, donde nosotros construimos encima de Jesucristo, que es la piedra viva. Efesios capítulo 4 dice, y nosotros construimos en Cristo, encima de Cristo, en los profetas y los apóstoles. Yo llego más lejos porque mi padre, estoy hablando en cuestión de negocios de la tierra, tiró un fundamento y yo construí encima de ese fundamento. Yo no soy mejor que él, pero sí yo soy como él. Y esta enseñanza de Jesús, cuando tú puedes ver el tope a donde Dios te manda a pararte, te trae regocijo, te trae
tranquilidad, porque cuando llegues te van a decir, llegaste. Yo me he encontrado con personas en este mundo donde todo el tiempo es una lucha. Nunca es suficiente. Nunca piensan que llegaron. Y de momento yo le he dicho, ven acá. Pero si llegaste más lejos que tu papá, llegaste más lejos que tu mamá, ¿por qué no estás contento? Porque le enseñaron, tú tienes que ser mejor que yo, y nunca le pusieron un tope. Por eso tenemos gente cristiana con ansiedad, cuando Dios no quiere que estés ansioso. Por eso tenemos gente cristiana intranquila, cuando Dios te quiere en paz. Por eso tenemos gente que, teniendo llamados, quieren empujar y quieren sacar a los otros del frente para ellos sentirse que están haciendo algo. Y la existencia tuya Dios la puso para que estuvieras en Cristo, no para que estuvieras en competencia con el cuerpo de Cristo. Hace varios meses atrás estuve predicando en una iglesia y habían varias personas de 60 años para arriba. Y mientras yo estoy predicando, Dios me dice, dile a ellos, porque no lo han escuchado, dile a ellos, porque necesitan escucharlo. Dile a ellos lo que sus padres no le dijeron nunca. Y yo le dije, Señor, ¿qué? Que llegaron, que cumplieron el propósito y son maestros. Cuando yo se los comunico, los ojos de los hombres y las mujeres no sabían qué hacer con eso, porque nunca habían escuchado tal cosa. Y fue como si le hubiesen quitado un peso de encima. Llegué, sí llegué. Cuando tú conoces los que tienes en Jesús, entonces entiendes el Salmo 23. Llegaste. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Llegaste. Cuando tú tienes un maestro y tú te pareces a tu maestro y la gente no sabe diferenciar cuál de los dos está hablando, llegaste. Ese es tu norte. Ahí en la cultura puertorriqueña y en la latina existe, hay una cultura que a mí no me gusta, la tenemos nosotros y encarece en vez de empujar, es estos dichos de tú nunca vas a ser más grande que yo. Los papás se lo dicen a los hijos. Y es por egocentrismo, es porque están proyectando ausencia, porque están proyectando de que yo no quiero que tú me quites el valor. Nunca vas a llegar a ser más grande que yo. Nunca vas a llegar a ser como yo. Mis zapatos te quedan grandes. Tú nunca los vas a llenar. Mira lo que Jesús enseña. El Padre os ama. Y a vosotros se les es dado el reino de los cielos. Y Jesús le dice, me tengo que ir para que ustedes reciban el Espíritu Santo y me sean testigos. Los apóstoles llenaron los zapatos de Jesús porque Jesús quería que Él los llenara. Mira el cielo como es, no es como los hombres. No es como los hombres. Hay gente que dice, cuando yo muera, entonces tú vas a tener. Y yo digo, yo tengo problema con esa frase. Voy a explicar por qué. Porque Jesús venció la muerte y está vivo. Y estando vivo, le dio a la iglesia las promesas. Y Él está vivo. ¿Por qué nosotros hablamos así?
Leímos en Romanos 12, 2, que tenemos que renovar nuestra manera de pensar para poder conocer, entender la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Que la paz de Dios sea contigo y que el Santo de Israel ilumine tu vida. Y que el gozo del Señor esté contigo. Llegaste. Llegaste. Nos vemos.